Estamos en el plató de fotografía con Jorge Sarría, artista 3D. Bueno, Jorge, cuéntanos cuál es tu experiencia como artista 3D y tu especialidad. Mira, yo salí de la universidad en 2018, hace ya 7 años, y desde entonces he estado encadenando, pues si no estaba en un proyecto, estaba dando clases, más o menos, y si no, algunas veces he estado haciendo yo también formación para mí mismo, incluso proyectos personales. Y bueno, pues he trabajado en muchos sitios, he estado cambiando, porque es una profesión en la que te toca estar saltando mucho. ¿Qué series de animación o qué proyectos así un poco vistosos has trabajado en estos años? Pues lo último que he estado haciendo ha sido, estas navidades he estado trabajando para Lego, haciendo, bueno, no directamente para ellos, pero haciendo un anuncio para Lego Marvel. Anteriormente también he estado este verano en un proyecto que se llama Peak Noise, en un proyecto piloto de una serie, y alrededor de 20 minutos estuve haciendo prácticamente todo el layout de esos 20 minutos. Y fue una experiencia chula porque fue trabajar la primera vez que hice 2D con 3D, estuve mezclando esas técnicas. Y por último, he estado trabajando como Previs Artist en una serie que se llama Love, Death and Robots para Netflix. Ha sido una experiencia muy guay porque la serie tiene bastante repercusión, entonces es una experiencia guay. Oye, ¿y cuál es tu especialidad profesional? Pues yo me dedico normalmente al layout o a la Previs, que son cosas bastante parecidas, pero no exactamente. ¿Qué es un layout artist? Un layout artist es normalmente alguien que trabaja en el apartado de layout, que es el departamento que suele ir antes del departamento de animación. Normalmente el layout es quien se carga, como, por decirlo así, de montar la película, de traer los personajes, de traer los elementos al escenario y componer la imagen para pasársela al departamento de animación y que ellos ya animen. Es decir, que vosotros ya en layout tenéis la escena, tenéis a los personajes y colocáis la cámara, ¿no? Somos nosotros incluso quienes los traemos, y traemos la cámara y entonces hacemos una animación muy básica para comprobar si el director es lo que quiere o no. Muy bien, porque entonces hacéis también la fragmentación del guión en distintos planos, se hace en layout, ¿no? Se dice que va en plano general, que va en primer plano. Exacto. Estáis ahí en contacto con el director de la película para armar esa especie de storyboard. Sí, justo. En el layout normalmente partimos de una animática, que es un storyboard en el que le han dado le han puesto vídeo, ¿no? Le han puesto un sonido para darle unos tiempos a cada dibujo, cada panel y darle un ritmo. Entonces eso nos llega al departamento de layout y junto con los assets que traemos, que no tienen por qué ser aún los assets definitivos, hay veces que se trabaja con assets de baja calidad, por decirlo así, lo que conocemos como proxy. Nosotros con eso ya nos vale, mientras tenga más o menos las mismas proporciones y nos sirva para hacer la composición, ya con ese material empezamos a trabajar. Y también tenemos poder sobre la lente, por decisión de qué lente se va a usar, esto va a ser pues, un traveling o esto lo vamos a hacer con zoom. Entonces, o un angular o un teleobjetivo. Ah, pues qué bonito, ¿no? Qué parte tan chula. Y luego los animadores van después, ¿no? Justo. Normalmente, por ejemplo, en layout trabajamos por secuencia. Nosotros nos dan una secuencia entera que luego para el departamento de animación los animadores trabajan por plano, entonces eso se parte en trocitos por cada plano que le llega a cada animador y entonces ya animan cada parte. Muy bien, muy bien. Bueno, y ahora cuéntanos qué es el Previs Artist. Yo creo que un Previs es como una animática, como un storyboard animado. Es una animación 3D que representa una secuencia, ¿no? Pero esto se hace también en películas de acción real, no solamente en películas de 3D, ¿no? Eso es. Sí, porque tiene mucho que ver con que si tienes un espacio para grabar y has alquilado el espacio unas horas o dependes de la luz, pues necesitas llegar y tener muy claro lo que vas a rodar. Entonces, si ya lo has podido probar en un espacio 3D, tienes un artista que sabe de cine y que tiene contacto con el director, pues pueden ponerse juntos a probar lo que van a rodar posteriormente y así ir el día del rodaje con los deberes hechos. Muy bien. Lo que pasa es que los previs normalmente no tienen un acabado muy bonito, ¿no? No, la verdad es que no. Parecen videojuegos de la PlayStation 1. Vamos a poner un previs para que se vea. Vale. Bueno, pues en efecto, ¿no? Es una cosa esquemática que es una herramienta de trabajo, ¿no? Eso es. Muy bien. ¿Y cuáles son tu vocación ahora de futuro? ¿Cómo te gustaría avanzar en tu carrera? A ver, a mí he estudiado esto porque es lo que está más cerca de acabar dirigiendo, que sé que es un camino bastante complicado, pero esa es mi verdadera vocación y intento hacer proyectos personales. Sí, y de hecho tu trabajo de fin de estudios pues fue una animación muy llamativa, ¿no?
Cuéntanos cómo era ese trabajo de fin de estudios. Pues hice un cortometraje que, bueno, pues lo moví por un montón de festivales, tuvo cierta repercusión, con lo cual estoy bastante contento. Y bueno, al final, después de los festivales, acabó en YouTube. Bueno, pues os dejamos con unas imágenes del corto de Jorge que se llama Colram.